Buenas noches, hermanos. En esta noche estoy deseando de todo corazón que la paz de Cristo acompañe sus vidas, así como acompaña la mía. Vamos a profundizar en el nombre de Cristo en esta noche en una enseñanza que nos ayudará a nosotros, como todas las enseñanzas de los siervos de Dios, nos ayudan para edificarnos, para corregir algunas cosas que nosotros no cumplimos en nuestra vida cristiana. Tal vez por falta de conocimiento, tal vez por falta de recordatorio, tal vez como que haya algo en nuestra vida que nos esté recordando todos los días cuál es nuestra conducta como pueblo de Dios. A nivel mundial vemos millares tras millares de millones de cristianos evangélicos que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Multitudes, por no decir casi toda la humanidad. Porque hay cristianos que se congregan en iglesias y hay otros que se han ido a las iglesias, pero ya han aceptado al Señor Jesucristo. Hay un sinnúmero de denominaciones en todo lado, en aldeas, pueblos, caseríos, ciudades, naciones, que no se contaría como la arena del mar la cantidad de las multitudes de cristianos evangélicos. Pero hoy vamos a profundizar en un tema un poquito evaluativo a nosotros por parte del Señor Jesucristo. No voy a hablar de lo que dijo un profeta, no voy a hablar de lo que dijo un apóstol, ni de lo que dijo alguien lleno del Espíritu Santo, sino lo que dijo nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que dijo aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Quiero que evaluemos esto en nuestra vida nosotros. Tal vez yo puedo quedarme corto de palabras para explicar o tratar de sazonar esta palabra que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros, los creedores, los que aceptamos su nombre y lo andamos en el corazón. Pero evalúese usted adentro ahí lo que dijo el Señor Jesucristo. Y porque es un poquito escalofriante, yo a veces siento que como que algo me entristece por dentro cuando leo esa frase. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? La cual casi no se toca, por decir, no se toca en las congregaciones, como por un temor a quedar desnudos nosotros. Y a la verdad, sí, la palabra nos desnuda. Dice que es una espada de doble filo. Dice que penetra hasta lo más profundo de nuestros tétanos y rompe hasta llegar al alma. Vamos a hablar y vamos a titular la enseñanza como el cristiano interior. Hay, como les digo, multitudes de cristianos evangélicos superficiales. Pero tenemos que entrar por esa puerta que dice el Señor Jesucristo, que es estrecha, pero que nos lleva a la vida eterna. Pero primeramente tenemos que nosotros matar al cristiano superficial, aquel que se muestra como un objeto, como un ser humano que va a alabarle a Dios. Y démosle cabida a un cristianismo interior dentro de nosotros. Aquello que va regido a cumplir con la Sagrada Escritura más que con cualquier cosa. Porque la Sagrada Escritura, vuelvo y repito, no es un libro de entretenimiento, es algo que nos ayuda para ubicarnos
en el camino que tenemos que llevar en este peregrinaje, que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar nosotros en este cuerpo para dar la oportunidad de glorificar a Dios, pero no como el cristiano superficial que alaba a un Dios de palabras, que se escribe, un Dios escrito en letras, sino que aquel cristiano interior que alaba a un Dios que vive en el corazón, que sabiendo nosotros que la Sagrada Escritura dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, pero que tenemos que cumplir nosotros con requisitos. ¿Y por qué irnos tan largo? ¿Por qué andar buscando nosotros por todo lado, de extremo a extremo, lo que dice la Escritura? Si con un solo versículo bíblico nosotros nos encontramos faltos como cristianos interiores delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, no solo delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, sino que delante de la presencia de la sociedad, del que nos rodea, del prójimo, del amigo, del vecino, de todo aquel que tiene contacto con nosotros, quedamos faltos nosotros como cristianos evangélicos. Pero vamos a hablar de lo que dijo el Señor Jesucristo en su palabra. Fue un poco tajante, llenándonos un poquito de tristeza a nosotros los que creemos que lo hemos alcanzado todo. La Sagrada Escritura nos dice que no, que todavía estamos faltos y que tenemos mucho camino por recorrer. Pero no caminar como sonámbulos o como zombies, sino que caminar vivificando la palabra de Dios en nuestras acciones, acompañado de fe. Mire lo que dice la Sagrada Escritura, gloria al Señor, en el libro de San Mateo, en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. En San Mateo 7, 21 al 23. Y su palabra dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendita la gloria de Dios. Una palabra de entristecerse en el espíritu, donde el Señor Jesucristo nos habla claro que muchos le seguiremos nosotros a Él. Muchos buscaremos su nombre, aceptarlo como nuestro Salvador. Multitudes grandes alabamos a Dios, pero estamos alabando como que alabamos a un hombre, pero no alabamos a Dios como Él quiere que lo hagamos. Vale la redundancia hablar de que Él dijo que se cumplía en la ley en 2 mandamientos. Primero, el amor hacia Dios, y el representar el amor a Dios venía a enfocarse en el prójimo. Y prójimo es el que está siempre a la par de nosotros, el que se cruza en nuestro camino, en este peregrinaje. Ahí se reduce el amor hacia Dios. Y la tristeza que me embarga el espíritu es que Él dice: no todo aquel que voy a faltar un poquito a lo que dice la Escritura, tratando de explicar esta palabra del Señor Jesucristo. No es el que vayas a la iglesia a congregarte, a alabarme, a predicar, a orar, o a sanar enfermos, o
o tantas cosas que haces en mi camino, lo que te va a llevar al reino de los cielos. No es saqueo, no es que estés 4 o 5 días en la iglesia, no es que estés yendo a visitar a los enfermos, yendo a visitar a los presos, no es que estés orando por los necesitados, no es eso. Eso viene a ser una parte, una primera parte de lo que quiere el Señor Jesucristo que nosotros hagamos. Que nos congreguemos. La Sagrada Escritura dice que tenemos que congregarnos. Que oremos, visitemos los enfermos y los presos. El Señor Jesucristo dice que tenemos que hacerlo. Que le alabemos. La palabra es clara, tenemos que alabarle a nuestro Dios. Que lo aceptamos en nuestro corazón al Señor Jesucristo y que lo andamos en el corazón es una parte de lo que nos lleva al reino de Dios. El sanar enfermo, el hacer milagros es una parte fundamental como pueblo de Dios. Eso es lo que hacemos casi todos los cristianos evangélicos. Literal o individualmente lo hacemos. Es muy bien. El Señor Jesucristo se goza por esa parte que hacemos. Pero dice el Señor que no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos. En aquel día diremos nosotros, yo me congregaba, yo visitaba a los enfermos, lloraba por los enfermos, yo visitaba a los presos, a los hospitales, yo hacía todo esto, Señor. Y Él va a decir, dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el libro... No tengo el versículo, pero sí el pasaje. Habló de un pueblo que ayunaba y hacía cama de silicio y afligía su alma delante de la presencia de Jehová de los ejércitos. Y dijo Jehová de los ejércitos, ese no es el ayuno que yo quiero. Es más bien, dijo, que soltés las ligaduras de impiedad, de ser malo. Que al errante albergues en casa. Que visitéis a la viuda, al huérfano. Que cubráis al desnudo. Y le des pan al hambriento. Eso es el ayuno que yo quiero, dijo el Señor Jesucristo. Que si te ibas a comer 2 tortas, una para el necesitado y la otra para ti. Es bueno hacer el ayuno, pero es bueno esto. Es bueno ir a la iglesia, pero es el primer enfoque que vemos nosotros de qué quiere Cristo, a qué se refiere cuando dice no todos los que se congregan están preparados ya para el cielo. Hace falta algo fundamental, hace falta el yo interior, el alma interior, el espíritu interior, hace falta tienes la fe de que vas para el cielo y te congregas porque tienes fe que congregándote vas para el cielo, pero te hace falta acompañarlo de algo más. Hace falta un poquito de sazón para que el platillo te quede bien fundamentado. Para que la saborees cuando esté preparado, para cuando seamos llamados al reino de Dios, saborear nuestra victoria en Cristo Jesús. ¿Es duro hacerlo? No, no es duro, es facilito, solo es de acompañarlo primero de la fe. Es duro cuando te agarras de lo material. Pero si te agarras de la fe y sabes que el Señor Jesucristo te lo pide, cúmplelo, cumplámoslo, dijo el otro.
Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Gloria al Señor. En el libro de San Lucas, el capítulo 16, versículo 19 al 21, al 31, perdón. Vamos a hablar nosotros ahorita en este versículo de algo muy importante, y su palabra dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vino de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolador aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ella pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen bendita la a gloria fin de Dios, de que no vengan ellos también en este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganos. Gloria al Señor. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gloria al Señor. Qué parábola tan hermosa la que nos trae a reflexionar más aún en lo que dice el Señor Jesucristo, que no todo el que le diga Señor entrará al reino de los cielos. Estamos hablando de la condición de vida de nosotros. Miramos nosotros la condición de vida del pobre y la condición de vida del rico. Aquel rico se encerró en su riqueza. Había un pobre con la puerta abierta, sufriendo sus necesidades. Pero aquel hombre en un aposento vivió su vida holgadamente, mientras que aquel sufría. Le contó por justicia al terminar su vida, tanto para el uno como para el otro. Le contó como justicia el sufrimiento a Lázaro. Y le contó como justicia al rico malo cuando fue al tormento. La condición de vida en este mundo viene siendo una parte de tu
camino hacia el reino de Dios, la cual te impide la dureza de tu corazón y la dureza de mi corazón para soltar aquello que se viene a convertir en la segunda parte fundamental para nosotros entrar firmes delante de la presencia del Señor. ¿Cuántas veces nosotros estamos rodeados de bienes y tenemos a la par necesitados entre nosotros de cualquier índole, sea de comida, o sea de medicina, o sea de visita, o sea de cualquier cosa, pero vemos una necesidad? El Señor nos las pone enfrente y nos hace ver a nosotros la necesidad del prójimo. Pero cuando cerramos, porque la dureza del corazón es lo que nos trae a hacer tropiezo en la entrada triunfante del reino de Dios. Y créamelo, y estoy seguro que le estoy diciendo que sin esa parte fundamental nosotros estamos con las maletas preparadas. Pero no hemos puesto ni un pie en el tren de la salvación. Es para reflexionar nosotros. Es necesario de irnos a esa parábola, es necesario de abrir nuestros ojos con el corazón adentro, abrir el cristiano interior de adentro y ver la necesidad que hay y no endurecer nuestro corazón para ayudar en aquel momento sin esperar nada a cambio de aquella persona, pero es un fruto en el reino de Dios. Es una letra de tu nombre inscrito en el libro de la vida cuando hacemos algo glorioso al prójimo que nos rodea. Esto a mí me conviene por pobre, no. Me interesa que tú estés triunfante delante de la presencia de Dios. ¿Te interesa al enfermo o al preso o al necesitado? No, te interesa a ti hacer las obras dignas de arrepentimiento, porque primero tienes la fe, la tienes agarrada de la mano. Pero nos hace falta las obras dignas de arrepentimiento para poder heredar el reino de los cielos. Lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado, lo voy a hacer la otra semana. El día tuyo y el mío es hoy. Porque el mañana es de Cristo Jesús. La puerta está abierta y es estrechita, pero es de gloria la entrada. No todo el que me diga Señor entra al reino de los cielos es el que haga la voluntad de mi Padre. Y el Padre dijo, el ayuno que yo escogí, que desaté, que dejé de ser malo. Que vayas donde la viuda necesitada, donde el enfermo, donde el pobre, que el que anda en la calle le des donde viva. Hombre rodeado de riquezas enormes. Necesitado viviendo debajo de los puentes, si cierras tu corazón a Él, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos con esa condición? ¿Por dónde no vas a entrar? No tenemos por dónde entrar. No hay otra puerta, solo la puerta estrecha donde que te va a doler lo que sueltas, pero tienes que hacerlo porque es las obras. Uno dijo que tenía fe y el otro dijo que tenía obras. Pero había uno ahí más importante en el reino de los cielos, el que tenía fe y el que tenía obras, el que creía en Cristo, el que iba a la iglesia, el que cantaba alabanzas, el que oraba, visitaba a los enfermos, pero iba acompañado de las obras. Era más fundamental el cimiento del que tenía fe y obras. Porque la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe también es muerta. Estoy hablando a tu corazón, estoy hablando a tu espíritu y estoy hablando a tu alma.
No porque me interesa que le des, sino para que logres entrar al reino de los cielos. Para que te encontres cara a cara con Cristo Jesús y Él diga, venid, bendito de mi Padre, y hereda el reino de los cielos. Pero sin la fe y sin las obras no vas para ningún lado. No palabras. No porque te lo piden, sino porque lo necesitas hacer para cumplir con el segundo mandato, para entregar el reino de los cielos. Mire lo que dice la palabra, gloria al Señor, en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. Bendita la gloria del Señor. Y su letra dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron, y él a las bodas, con él a las bodas, y se cerró la puerta. Gloria a Dios. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Gloria al Señor. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Gloria a Dios. Velad pues, porque si sabes el día de mi hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Ahí están las multitudes alabándole a un Dios del poder y a Cristo Jesús, el Redentor, el que nos da vida. Estaban aquellos que le alaban con fe, pero le faltaban las obras. Y estaban las otras que le alababan con fe, pero estaban llenas de obras. Llenos de obras, que se convertía literalmente en aceite para su lámpara. Ahí estaba el rico, que lo tuvo todo. Y estaba Lázaro, con su lámpara llena de aceite. Ahí estaba el pobre necesitado que muere en Cristo Jesús. Y también ahí estaba el rico que tuvo al pobre en su lugar, en su aldea, en su pueblo, en su caserío, en la iglesia, y nunca le dio nada. Escuchó de necesidades y oraba. Buenos para orar somos nosotros. Tremendos, si vamos a visitar al enfermo y oramos, no nos damos una oración que hasta gritamos y brincamos para arriba. Y nos cae el Espíritu Santo y luego nos vamos de aquel lugar y aquel enfermo queda todavía enfermo.
sin su medicina y sin su comida, sin la comida de sus hijos, sin nada. Pero nosotros vamos llenos de orgullo que fuimos a orar por un enfermo. Fe muerta. Faltó la segunda parte. Darle, suplir su necesidad al que fuiste a visitar. Ayudarle al que visitaste cuando Jehová de los ejércitos te lo puso en tu camino. Sin aceite. Pero hay unos cristianitos que, mi respeto para ellos, que no teniendo le dan al que no tiene. Se sacan lo que no tienen y se lo dan al que no tiene. Y está lleno de aceite preparados para la venida de Cristo Jesús. No sabe la hora nadie, dice que Él llega en cualquier momento. Pon una silla en tu corredor o vete a una loma y mira para el cielo y está esperando la venida de Cristo Jesús. Se te cae la silla, te vas por atrás, te golpeas en una piedra y te morís. Y te llamó Cristo Jesús y no te diste cuenta. Después vas a ser clamando como el rico. Pero no hay oportunidad. La oportunidad de nosotros es en vida, sabiendo que el hoy es de nosotros. El mañana no. Eso dice la parábola de las vírgenes. Los que tenían fe, vigilando, como las vigilias que hacemos nosotros los cristianos. Pero estaban unas que tenían fe porque estaban vigilando, pero tenían obras también. Se fueron. Y los de la fe se quedaron a un lado. Bendita la gloria del Señor. Yo siembro un repollo y tengo fe que voy a sacar un repollo y lo saco. Pero al reino de los cielos no se va solo con fe. Se necesitan las obras. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Tenemos que mantenernos nosotros preparados para ese momento donde nos llame Cristo Jesús a rendirnos cuentas. Mira lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de Job 1:21. Su palabra dice: Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Gloria a Dios! ¡No tengo nada! Y si tengo, yo llegué desnudo a la tierra, dijo Job. Mis riquezas me las quitó Satanás. Me mató mis hijos y todo. Pero yo vine desnudo, sin hijos y sin nada. Pero cuando tenemos algo nos duele soltar un poquito. Y cuando nos vamos, cuando nos echan un cajón, solo nos dan un cajón caro cuando somos ricos. Unas mesas o como un buen banquete. Pero solo llevas un traje de ropa que se pudre junto con tu carne y tus huesos. Y tus riquezas quedan para otro. Colaboremos con las necesidades del prójimo cuando Dios lo solicita. Por los huérfanos, las viudas, los enfermos, los presos. Pero ni aún a nuestros familiares visitamos nosotros, ni en las cárceles, ni en los hospitales, ni en los lechos de enfermos. Y estamos preparados esperando a Cristo Jesús. ¿A cuál Cristo Jesús esperamos en esa forma? Tenemos que esperar a uno que vive y permanece dentro de nosotros. Y agarrarnos de aquella palabra que dijo que no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos. Es duro y nadie no lo queremos tocar en las congregaciones. Porque pensamos que vamos a correr a las multitudes.
no son de nosotros, son de Cristo Jesús. Él los llamó y Él quiere que prediquemos la palabra que sazone el vientre para las viandas y las viandas para el vientre. La leche para nosotros, niños en Cristo Jesús. Pero también el alimento sólido, porque allá somos coherederos de la gloria de Dios. Todo lo tenía Job y todo lo perdió, pero no perdió la comunicación con Jehová de los ejércitos. Suéltate y dale al que tiene necesidad, que Dios más te va a bendecir. Repito, pero ni a nuestra propia familia visitamos en los hospitales, cárceles o camas de enfermos o necesidades. Millonarios que tienen a sus padres pobres, no le dan nada. Millonarios que tienen hermanos pobres y no le dan nada a sus madres. Y cristianos evangélicos sentados dando grandes limosnas, pensando que la limosna te va a salvar. No. Son obras las que quiere Dios en el momento que Él te lo solicita. No cuando tú quieres, es cuando Él te lo solicita. Bendita la gloria del Señor. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. En el libro de Job, en el capítulo 38, versículo 2, y su letra dice: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es aquel que te habla a ti y no te enseña el camino recto del Señor? ¿Quién es aquel que te mantiene entretenido en una congregación y no te lleva a la ejecución? Te lleva al bla bla de boca, al cristiano superficial. Cómo tenés que andar vestido, cómo tenés que pararte, cómo tenés que alabarle, cómo tenés que reírte. Pero no te toca cómo tienes que andar interiormente, tú y yo, para cumplir ese segundo mandato de Dios. La fe es el mandamiento número 1. Comparémoslo con el mandamiento número 1. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todo tu espíritu. Y las obras llevémoslas a Zaqueo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley. Ahí se cumple todo el camino que te lleva y me lleva a la salvación. La fe y las obras. Pero no en palabras. Sacúdete como el cuerpo espín. Bota esas saetas del diablo de miseria y que te truncan la entrada al reino de los cielos. ¿Quién es aquel? Dice que te habla cosas solo de palabra, no te invita a las obras. Pero cuando tu pastor te empieza a decir vamos a dar para fulano, vamos a dar para sutano, empezamos a renegar, a decir que solo pidiendo en la iglesia. Son obras dignas de arrepentimiento. No esperes que tu pastor o tu ministro o el evangelista te diga que le des al necesitado. Suéltate porque la palabra sí te lo dice. Esas son obras. Si te mueves para un culto, si te mueves para una vigilia, para una campaña evangelística, te mueve la fe. Pero mueve tú las obras. La fe te mueve a ti, pero tú mueves las obras en ti. Mira lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de Santiago, en capítulo 2, versículo 15. Y cerramos con broche de oro nuestra entrada triunfal al reino de los cielos. Cuando nos agarramos nosotros de la verdadera palabra de Dios, no como palabra, sino que como actuación en nuestras vidas. Y su letra dice:
un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Gloria al Señor. Si tienes hermanos desnudos, con necesidad para vivir el hoy, y tú que tienes atesorado algo para el mañana y para el pasado, para el patrimonio de tus hijos, para la academia de tus hijos, para el carro de tu hijo, para heredarle a tu hijo, y hay un necesitado en ti, sembraste en la tierra, vas a recoger en la tierra. El infierno está en la tierra, en lo profundo del Seol. Lo que siembres en la tierra, lo cosechas en la tierra. Pero si siembras en el hombre o mujer, en el prójimo, sembramos en el cielo. Sembramos en nuestra gran carrera que llevamos hacia la gloria de Dios. No todo aquel que me diga Señor entra al reino de los cielos. Aquel que predica bonito, aquel que mueve montañas, que hace que lloren las multitudes en la alabanza o en los mensajes evangelísticos o enseñanzas, no tiene segura la entrada al reino de los cielos. Es más, dice que no. Pero si tienes eso y tienes las obras dignas de arrepentimiento, allá nos vemos en el cielo. Que la paz de Cristo te acompañe. Perdóname si soy duro contigo. Pero hay uno que es más duro que es Satanás, porque él quiere llevarnos con él al infierno. Mas el amor de Dios se representa en el prójimo. Que la paz de Cristo te acompañe y abunde en tu vida. Bendita la gloria del Señor. Bendita la gloria del Señor.